Muy buenos días, preciados hermanos y hermanas. No me gusta dar anuncio antes del mensaje, pero creo que es necesario, justo y necesario. Quisiera dar la bienvenida otra vez a esos esposos, al hermano José y a la hermana Lidia, que están después de tantos problemas y dificultades aquí con nosotros. Señor le bendiga, hermanos. Y la paz de Dios esté con ustedes siempre, ahora y siempre. Quiero decirle otra vez, se lo dije privado, ahora se lo digo en público, que lo amamos a ustedes. Y quiero expresarlo, porque muchas veces lo sentimos, pero no lo decimos. Y tenemos que sentirlo y decirlo también. Lo amamos en Cristo. Así que ustedes lo saben. Bien, también la otra cosa era que creo que se le quedó a Darío, es que tenemos un concierto hoy con el hermano Pedro Silverio, tenor Pedro Silverio, a las 6 aquí, esta tarde. Así que lo que queramos gozarnos en el Señor con los cánticos de los hermanos, ese es su don que el Señor ha puesto. Podemos venir a las 6, Él va a estar cantando por 1 hora o más, alabando al Señor. Así que estamos convocados para eso. Bien, ya el hermano leyó la porción de hoy, no quisiera repetirla porque es bastante larga y el tiempo es corto. Pero quisiera decirle que anteriormente, creo que la semana antipasada, estuvimos tratando acerca, porque estamos hablando de la familia y el matrimonio, este es el mes de la familia, estuvimos tratando el rol o el papel de las mujeres o las esposas en el matrimonio. Hoy vamos a hablar, lo que dice la palabra de Dios, del papel o el rol de los hombres o los esposos en el matrimonio. Porque yo siempre digo que los problemas aparecen cuando nos desviamos de lo que dice la palabra de Dios. Si nos mantenemos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, no habrá problemas, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en los hijos, ni en los esposos. No quisiera volver otra vez cuando hablamos sobre el papel y el rol de la esposa, pero hoy vamos a recordar algo. La esposa o las mujeres cristianas, porque estamos hablando de los matrimonios cristianos, no de los impíos, no de la gente de afuera, sino de nosotros, los cristianos, porque la carta a los Efesios fue enviada a personas cristianas, no impíos. Ellos podrán tener otro concepto, ¿verdad? Y lo aceptamos. Pero son los conceptos impíos. Cuando nosotros vamos a hablar aquí, vamos a hablar de los conceptos de Dios. Lo que Dios establece para la gente que nos llamamos creyentes en Cristo. No para los impíos. Entonces la mujer o la esposa cristiana debe ser un ejemplo, fíjese, debe ser un ejemplo de autosumisión y de autosujeción para con su esposo. Eso fue lo que dijimos aquella vez. Hoy vamos a hablar que los hombres o los esposos que son cristianos de verdad deben también ser un ejemplo de amor incondicional, de un amor ágape para con su esposa. Y yo creo que la carga se nos puso más fuerte a los hombres, pienso yo, dentro del matrimonio. Porque a pesar de que la mujer cristiana o la esposa cristiana debe ser un ejemplo de humildad, de consideración y de sujeción para con su esposo, pero así también el mismo Dios que puso esta responsabilidad para la mujer, le puso una responsabilidad mayor al hombre, y poniéndolo como ejemplo de un amor incondicional y comparándolo con el amor que tiene Cristo a la iglesia, porque esa es la comparación que se hace aquí. Así que dura es la ley, como decían los israelitas, pero es la ley, así lo establece Dios. ¿Qué dice Dios? Maridos, amad, un mandamiento, porque está en imperativo. Amad, amen a vuestras mujeres, de la misma forma y manera como Cristo amó y ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es imposible para nosotros, pero el estándar que Dios exige para los hombres cristianos.
El amor que se le exige al esposo debe ser un amor especial, no es un amor cualquiera. Es un amor principalmente de obligación. El hombre, fíjese, interesante, y yo compartía eso esta mañana con Mireya, que estaban hablando precisamente sobre el matrimonio y el divorcio, en la meditación que hacemos en la mañana. Y yo decía que realmente siempre que nos casamos, y todos nos hemos casado los que somos casados, no casamos enamorados, ¿verdad, Tony? Usted se casó, no enamorados que nos casamos. Entonces, jamás podemos decir que ese no fue el amor. Porque si usted se enamorado, ¿por dónde se fue? Pregúntese usted. Algo pasó. La persona vamos madurando, transformándose. Yo no era el mismo que era cuando tenía 20 años, pero yo la sigo amando a Mireya como cuando yo la amé primera vez. Porque un amor que está especial, un amor de obligación, un amor de mandamiento. De mandamiento, no importa que se me ponga vieja, yo tengo que seguir amándola más que antes. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el amor con que Cristo amó a la iglesia. Un amor de la voluntad, no de pasión, aunque debe entrar la pasión también, pero fundamentalmente es un amor del pensamiento, un amor de la conciencia, un amor sacrificial, que esté dispuesto a sacrificarse por su esposa. Es lo que se llama en la Biblia el amor ágape, que es un amor que es fuera de este mundo, y no tiene que ver nada con sexualidad, aunque esto implica la sexualidad, pero es un amor que está fuera de la pasión, porque la pasión se va, ¿cierto? El amor queda para siempre. Sino que es el amor como Dios ama a nosotros. Entonces, bíblicamente, en la palabra de Dios, el esposo que se casa enamorado, está obligado a amar permanentemente mientras viva a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia y la sigue amando. El amor es el amor que presenta aquí del esposo, es un amor ágape. Y siempre que hablamos del amor ágape, yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar es de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante. Si usted quiere lo busca y lo subraya, pero es un amor que es sufrido. El esposo tiene que sufrir, aprender a sufrir por su esposa. Sufrido. ¿Usted sabe lo que es sufrir, hermano? Aguantar. Usted tiene que aguantar. No, estamos hablando del esposo. Olvídese de la esposa. Dice Mari que la mujer también aguanta. Pero estamos hablando del esposo. Quien es que tiene que sufrir. Y aguantar. Aguantar como hombre. Sin retirarse. Pero también es amor benigno. ¿Qué quiere decir la palabra benigno? La palabra benigno significa más que bueno. Porque si simple es bueno, no. Es que si la esposa no merece que seamos buenos con ella, seguir siendo bueno. Eso es benignidad. Benignidad es ser bueno con aquel que ha sido malo con él. Tenemos que hacerlo. Dios lo ha hecho. Dice, más Dios muestra su amor, ágape, para con nosotros, en que siendo nosotros que malo, Él aún así murió por nosotros. Entonces, Él no es correspondido. El amor del hombre, del esposo, no tiene que ser correspondido. Usted tiene que seguir amando, aún no se lo merezca a la esposa. Porque es el amor de Dios. Un amor benigno. Pero también es un amor que no tiene envidia ni celos. No es celoso con su esposa. No es jactancioso, no se envanece. Fíjese, no hace nada indebido. Actúa siempre correctamente. Y sabe pedir perdón de rodillas ante su esposa. Es el amor de Cristo en nosotros.
Es un amor que no busca lo suyo, no es egoísta. No es egoísta. Es un amor altruista. Es un amor sacrificial. No se irrita. No se enoja. No se coraje. Es difícil, pero es el amor que Dios quiere. Cuando la esposa esté su vida, bájese usted. Bájese usted. Porque es la única manera de amar como Dios ama. No se irrita, no guarda rencor, no sufre. Es un amor sufrido. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y termina diciendo el versículo 7, es un amor que todo lo sufre de nuevo. Todo lo sufre. Es un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor que nosotros los esposos tenemos que manifestar, no aquí en la iglesia, diariamente allá en la casa. Y en la casa. Es un amor que si la esposa le dice, coge el swapper, coge map y mapea, lo haga. Si la esposa le dice que friegue, friegue. Si la esposa le dice que haga una carne, hágalo. Porque sí es así, hermano. Es así. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El amor con que debe amar el hombre cristiano a su esposa debe ser un amor de la razón, meditado, un amor voluntario, pero también debe ser un amor del corazón, de todo corazón. Entonces el amor hacia la esposa debe ser un amor de la voluntad y de compromiso, de un amor responsable, de una responsabilidad total. El matrimonio a nadie lo obligan para casarse. Nadie. Yo quisiera que me diga alguien aquí que le pusieron una pistola en el pecho para que se case. Pero después que usted se casó, tiene que saber que tiene una responsabilidad delante de Dios que tiene que cumplirla como hombre responsable. De pase lo que pase, usted va a estar unido a su esposa. No importa, pase lo que pase, hasta la muerte. Hasta que la muerte lo separe. Tiene que tener el compromiso de enfrentar todas las situaciones. Si la esposa se enferma, usted estará ahí, no los hijos. Usted es el responsable. Usted tiene que estar ahí dando la responsabilidad. Porque esa mujer se la dio Dios para que usted fuera y tuviera al frente de esa situación. El amor ágape es un amor que busca el compromiso, busca el apoyo y la solidaridad incondicional con la esposa. Es un amor de una sola dirección. Como yo le dije, no es un amor que busca, espera respuesta, sino que es un amor dirección, one way, como llaman. No, usted no tiene que esperar que si ella no me ama, yo tampoco. ¿Quién dijo eso? Eso no está en la Biblia. Usted tiene que amar aún no le respondan con el amor que usted da. Es el amor de Dios. Y esa es la responsabilidad que tiene el hombre que entra por el compromiso de entrar al matrimonio. Imagine qué sucedería en la mayoría de los matrimonios cristianos si el esposo amara así, de esta manera que dice la Biblia, a la esposa. Imaginemos eso, que usted fuera un hombre entregado, altruista, se da siempre, da y da sin esperar nada a cambio. Como yo le digo a los hijos míos, se lo digo, mi actitud hacia los hijos es dar mucho y esperar poco de ellos. Y yo le digo para no frustrarme. Yo me he comprometido con los hijos a dar mucho, a esperar poco. Pero esa es mi actitud. Hasta ahora ellos me han correspondido con ese dar. Ellos me dan también, pero no me gusta esperar de ellos porque muchas veces puede fallar. Pero sí de mi parte dar.
El amor del esposo tiene que ser un amor de la voluntad, no tanto del corazón, porque los sentimientos van y vienen. Los sentimientos nunca son iguales. A veces los sentimientos, el amor sentimental puede bajar, pero el compromiso no. El compromiso se mantiene igual. Y eso le da confianza a la esposa. El amor del esposo debe ser un amor de compromiso y de voluntad. Yo le voy a decir lo que sucedería si un marido, un esposo cristiano, decide actuar de acuerdo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 7, que decida el esposo de una manera voluntaria, deliberada, practicar el amor ágape que manda y ordena el Señor. Si hacemos eso, yo le puedo asegurar que la esposa se va a derretir en los brazos de su esposo. ¿Cierto o falso? Es así. Y voluntariamente e intencionalmente a la esposa aceptaría la autoridad como cabeza de la familia de ese esposo, que se entrega, que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, voluntariamente, con una actitud sumisa, porque debemos estar sujetos los unos a los otros. En segundo lugar, el esposo debe sentir por su esposa el mismo amor que tiene por su cuerpo. El mismo amor que uno se baña, ¿verdad? Uno se cuida su cuerpo y lo ama y lo aprecia, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 5, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres, a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer o a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, fíjese, lo sustenta a su cuerpo y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay dos palabras que yo quisiera que saliéramos de este salón en esta mañana con ese concepto bien claro. Sustenta y la cuida. El hombre responsable delante de Dios, el marido cristiano, tiene la responsabilidad de sustentar a su esposa y de cuidarla también. ¿Qué significa sustentar? La palabra griega aquí significa alimentar a su esposa. Fíjese bien, alimentarla, vestirla, mantenerla y cuidarla, aún ella madure y aún en la vejez, continuar nutriéndola siempre. Un gran compromiso, una gran responsabilidad para los hombres que son cristianos y que decidieron casarse. Si usted no está dispuesto a hacerlo, no se meta en eso, porque muchos se quieren casar, pero no quieren coger las responsabilidades. Yo siempre he dicho que esta sociedad de hoy es una sociedad de derechos, pero no tienen que ver los deberes. Una sociedad que exige derechos, pero no exige responsabilidades. Y el matrimonio, así como tienes derechos, también usted tiene responsabilidad. Y el marido, la responsabilidad es sustentarla. Y en eso tiene que ser un marido proveedor para su esposa, que provea. No importa su capacidad, porque dependiendo de sus ingresos, su capacidad para hacerlo, pero hacerlo. No echarse, no mirar para el otro lado y dejar que la esposa se afane buscando el sustento. Yo sé que estamos viviendo una sociedad posmoderna donde ambos tienen que trabajar en este tiempo, tanto la esposa como la esposa. No estoy diciendo que la esposa se quede en la casa, no estoy diciendo eso. Pero la responsabilidad tiene el marido para con la esposa, de sustentarla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El hombre cristiano tiene la responsabilidad, fíjese bien, la responsabilidad de salir a buscar el sustento de su esposa, aún ella trabaje.
Oiga bien, aún trabaje. El hombre cristiano no debe quedarse sentado o mucho menos acostado en su casa, sino que tiene que salir a buscar el pan diario, el pan nuestro de cada día. Es una responsabilidad de sustentar a su esposa. La Biblia le dice eso al marido, no se lo dice a la esposa. Y siempre será así. Siempre ha estado ahí en la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios. Y si lo cambiamos, estamos trastornando el plan de Dios. Yo no veo en la Biblia que el esposo tenga que cuidar a los niños y la esposa sale a trabajar. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el esposo se mueva y sea el primero que salga a la calle a buscar el sustento de su esposa y por ende de su familia. Dice, sino que la sustenta. ¿Sustenta a quién? A la esposa. Y la cuida también. Siempre va a crear problemas de personas en esta sociedad ultramoderna, que yo digo que creen que son muy creativos, y comienzan a hacer cosas que contradicen el plan de Dios. Y por eso usted ve que hay tantos problemas en los matrimonios, en la familia, porque muchas veces lo que hacen es que se invierten los papeles. Conocí un matrimonio en Puerto Rico, hace muchos años, que la esposa salía a trabajar, creo que eran cristianos, y él se quedaba limpiando en la casa, se quedaba cocinando, se quedaba lavando las ropas, haciendo lo que se llama los chores de la casa. Y ella trabajaba y se invirtieron los papeles, porque son muy creativos. Y él hizo la función de lo que se estila, en este caso, que los chores de la casa, que debe hacerlo la esposa, y la esposa hacía el trabajo que hacía él. ¿Usted cree que eso está bien? No está bien. ¿En qué terminó eso? Que al paso del tiempo se divorciaron, porque estaban siendo demasiado creativos y haciendo las cosas diferentes de Dios. No estoy diciendo eso que la esposa no trabaje. Estamos viviendo una sociedad capitalista donde ambos tienen que trabajar, ambos. Pero saber el hombre que la responsabilidad de sustentar a su esposa, a su familia, es de él, en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? La palabra, otra palabra, no solamente sustentar, la palabra cuidar o estimar. ¿Sabe lo que significa? Porque dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y también, ¿qué más? Y la cuida, hablando de la esposa. No solamente sustentarla, sino que el esposo tiene que cuidar o estimar, es la palabra. Esta palabra en el original significa mantenerla siempre, muy dentro de su corazón. Y ahí entra la pasión, la de mostrar. Tratar a la esposa con calidez, con ternura, con mucho cuidado. No levantarle la voz jamás, sino con delicadeza, con delicadeza. Y eso no lo dice Pablo aquí, sino tener aprecio, es lo que significa cuidarla. Si usted lee en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y me gustaría que los hombres que están casados estén aquí, lean ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Abra su Biblia, por favor, ahí, hermano, porque está hablando de eso el Espíritu Santo aquí. Cuando el apóstol Pedro en su carta está enfocando el tema del matrimonio, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros, hablando de los maridos o de los esposos, vosotros esposos, igualmente vivan con las esposas sabiamente, eso se llama cuidar, sabiamente, dando honor a la esposa como si fuera un vaso de cristal, y no cualquier cristal. ¿Sabe que hay categoría de cristales?
Y hay un cristal muy caro que se llama el baccarat. Y la gente compran esos vasos, tazas de cristal de baccarat, que son sumamente caros, que no se puede romper, porque si se rompe, se rompe algo muy costoso. Y lo cuidan, ponen vitrina donde ponen eso, y los vasos de baccarat están en el mercado, pero son demasiado caros. Mejor yo voy a Walmart y compro un vaso común de cristal. Pero la gente lo compra para tener ese lujo ahí, porque es un lujo. La misma agua que usted se bebe en un vaso de esos que venden a Walmart a $1, se lo venden en un vaso de baccarat. Es lo mismo. Entonces las dos sirven, pero el lujo, lujo. Bueno, de eso se trata. Trátelo como un vaso de baccarat. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Fíjese bien, coheredera de la gracia. Trátenla como si fuera la pupila, la niña de sus ojos. Para que vuestras oraciones no tengan que. Esto, ahí hay un misterio. Hay un misterio, porque hay veces que queremos que Dios conteste nuestras oraciones, tratando mal a la esposa, tratándola rudamente, de una forma agresiva, le hablamos mal, le hablamos de una manera desconsiderada, entonces Dios lo anota eso. Para ti no hay nada, dice Dios. Porque si la tratamos así, nuestras oraciones van a ser obstaculizadas. De eso se trata. Ahora, ¿cómo sería otra vez un matrimonio donde el esposo se rompa la espalda para nutrir a su esposa? Haga el esfuerzo máximo. Y no estoy hablando de tener un trabajo prestigioso, es que salga. Los otros días César y yo fuimos a un matrimonio y de una familia muy apreciada nuestra, a orar por ellos. Y allí había un señor que su trabajo era cortar zacate. ¿Verdad, César? Ese es su trabajo. Y está casada con una de las hijas de la casa. Pero él lo ha hecho un trabajo honorable. Él tiene su empresa de cortar zacate y da servicio. Y yo pensaba, cuando yo veía la propaganda que él hacía en su t-shirt, digo, este hombre sabe lo que está. Porque usted trabajar en el corte de zacate no denigra a nadie, al contrario lo honra. De usted buscarse el pan, ¿cómo? Honradamente, honradamente. Y sostener a su esposa y a su familia honradamente. ¿Te ve? Y yo me sentí muy bien con él, porque él se sentía que estaba haciendo un trabajo honorable, y así debe ser. Pero lo hacía. Peor es alguien que dice, ay no, yo no encuentro trabajo. Yo no encuentro donde trabajar, habiendo tanto trabajo. Los otros días, de la gente que vive aquí, yo fui a predicar, porque sí he ido a predicar ahí al frente. Y ni ella ni él estaban trabajando. Problemas, eso trae problemas. Porque entonces no pueden vivir ni de warfare ni del workforce, que se llama, que le da ayuda, ¿verdad?, de unemployment. Y yo le dije, ¿y cómo usted no consigue trabajo? Si yo veo tanto que están diciendo hiring. No, yo voy y pongo aplicaciones, pero vaya otra vez y ponga otra aplicación, porque usted busque y encuentra. Y si no encuentra, póngase usted un trabajo así independiente. Pero él no quiere. Entonces eso está mal, porque no está trabajando en ese concepto de nutrir y de cuidar con esmero a su esposa. Eso dice la palabra de Dios. Creemos que en lo que la palabra de Dios está demandando de nosotros los hombres casados, es una altísima responsabilidad delante de Dios para con la esposa. Que ella se sienta protegida, que se sienta amada, que se sienta respetada, que se sienta considerada. El amor que el esposo debe tener hacia su esposa debe ser un amor
que lo motive a poner a sus padres, a sus madres, a sus familiares en segundo lugar. Segundo lugar. Y después de Dios, la persona más importante que debe haber en esta vida es la esposa o el esposo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos suegros, Mireya y yo, y tenemos hijo, ¿cómo se llama en inglés? Hijo-in-law, o sea, yerno y nuera, tenemos, como todo. Pero nosotros, Mireya y yo, hemos analizado eso y saber que la primera responsabilidad de esos muchachos, de Raquel, de Rosabel y de Alexis, es para con su esposo o su marido. Nosotros entendemos eso y sabemos ponernos en la posición que nos toca. Pero hay suegros que no, hay suegras que no, y eso trae problemas. Trae muchos problemas porque no obedecen a la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:31. Y eso se repite cuando menos 7 veces en toda la palabra de Dios. 7 veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o se unirá a su hombre y los dos serán una sola carne. Ese es un principio que no está para los esposos, está para los padres, para los suegros, de saber ponerse en el puesto que le toca, ¿verdad? Para no crear problemas en el matrimonio. Y este versículo, entre otros que aparecen, es una referencia a lo que Dios le dijo a Adán y a Eva el día que lo casó. Porque Dios fue el que hizo el matrimonio de Adán y Eva. ¿Usted sabía? En Génesis capítulo 2, y nos vamos a volver otra vez, allí cuando Dios lo casó, Dios le dijo a Adán y Eva, y es interesante, porque tuvieron Adán padre o Eva padre o madre, no tuvieron. ¿Y por qué Dios lo dice allí? Porque nos está hablando a nosotros, no a Adán ni a Eva, nos está hablando a nosotros, a los futuros esposos, a la futura esposa. En Génesis 2:24, se lo está diciendo a Adán y a Eva que no tuvieron padres. Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán después de eso una sola carne, una sola cosa. Y yo quisiera enfocarme un ratito, y yo sé que el tiempo ya está pasando, en esa palabra que Dios le dijo, serán una sola carne y se unirá a su mujer. La palabra se unirá en el hebreo, que fue escrita en el hebreo originalmente, significa dejar de ser, se unirse, para mezclarse uno con otro, hacer una mezcla indisoluble. En el concepto de los judíos, que fue escrito este idioma en el hebreo, le voy a explicar, es como cuando uno coge un vaso de agua, y quiere hacer un jugo de limón, una limonada. Una limonada no se hace sin azúcar, porque si no, no es limonada. Y usted coge agua, y le echa un poco de limón, pero además le echa un poco de azúcar, para endulzarlo, decimos. La limonada tiene algo, los grados del azúcar se la pone usted, pero al fin usted le puede echar una cucharadita, le puede echar una cucharada. Si a la gente le gusta lo dulce, le puede echar 2 cucharadas, ¿verdad, Mari? 3 cucharadas, pero al fin y al cabo tiene que mover ese azúcar dentro del agua y disolverla en el agua de limón. Ahora yo le pregunto, después que esa azúcar está disuelta allí, usted puede echarla para atrás y volver a conseguir, mire, esta fue las 2 cucharadas de azúcar que yo eché, mírala aquí donde está el azúcar, y el agua ponerla aparte, es imposible. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva cuando lo casó, cuando le hizo el matrimonio. Se unirá,
Sí, se unirá una composición química, la unión. Y de los dos, de dos cosas diferentes como el agua y el azúcar, harán una sustancia diferente. Se unirá, se disolverá. En hebreo, cuando un soluto se entra dentro, el soluto es el azúcar, dentro de un solvente que es el agua, y se juntan para formar otra cosa. También sucede con el café. Si el café, si usted no le echa azúcar, sea dieta o lo que sea, usted se toma un café amargo, ¿verdad? Pero es bueno echarle su azuquita al café. Le echa su azuquita y lo disuelve. Y usted disuelve el azúcar, que es un soluto, porque el azúcar está hecho para eso, en un solvente, que es el agua. También se da con la sal, es igual. Entonces el azúcar desaparece, aparentemente, porque está ahí, ¿o no? Está ahí el azúcar, pero usted no la ve, se disuelve aparentemente, pero lo que hace es que cambia el sabor, ¿cierto? Si a usted le dan una taza de café y no le echan azúcar, usted cuando se toma el primer trago, dice, este café está como amargo, está bitter, está amargo, porque no tiene azúcar. Es necesario ponerle azúcar para que usted diga, este café sí está bueno, este café está bueno, está como manda la ley. Eso mismo sucede con el matrimonio. Eso es lo que significa se unirá. No estar separado. Cuando Dios dijo se unirá, tampoco está amarrado. A veces yo he visto el símbolo del cordón y le traen un mecate y le lo ponen alrededor, y no se trata de eso. No es atarlo, es disolverlo. Nos disolvemos. Y ya no somos dos, sino uno. Significa también ajustarse, pegarse uno con otro. Es como cuando Abel coge un tornillo y coge su tuerca y le pone una llave y lo va ajustando, y llega un momento que usted no puede traerla para atrás con la mano. Para quitarlo, ahí es fuerte. Abel sabe, cuando a un mecánico se le solda un tornillo, se soldan, ¿sí? Ellos solos se solda la pieza para desemponer. Eso es uno de los trabajos más difíciles de los mecánicos, para quitar un tornillo cuando se soldó, una tuerca cuando se soldó de tornillo. Porque eso es lo que significa estar vinculado como un complemento, no como un suplemento, como se quiere ver. La esposa no es un suplemento del esposo, es un complemento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tratar de explicar. No es, suplemento es un sombrero cuando usted se lo pone, ¿verdad? Es un suplemento suyo, o cuando los militares van a la guerra se pone un suplemento. Yo no sé si en inglés se llama igual suplemento, un casco. Pero el casco usted, así como se lo puso, se lo quita, ¿verdad? Se lo quita. Ahora, el suplemento es cuando a usted le ponen algo que no se lo puede quitar. Y si se lo quita hay problema. Eso es un suplemento. Es la unión más elevada y más fuerte que se da, más fuerte que la que hay entre los padres y los hijos. Cuando nosotros estábamos con los muchachos allá en mi casa, yo le decía a Mireya, tú tienes que quererme a mí, porque los muchachos se van a ir un día, y el único que va a quedar en la casa soy yo. Esa profecía se cumplió. Pregúntele a ellos con quién vive. Los hijos se fueron los tres, pero yo he estado ahí aguantando los tiros, en la buena y en la mala. Entonces, yo le decía eso, y así ha sido y así va a ser. Manda al hombre a unirse a su mujer para crear una unión espiritual. Quisiera terminar buscando a Mateo, capítulo 19.
versículo 4 al 6. Mandamiento de la palabra de Dios. La unión, la responsabilidad del esposo es una responsabilidad eterna. Eterna. Yo le digo a los muchachos y a la muchacha de esta iglesia que tienen que saber bien tomar el paso del matrimonio, porque para nosotros el matrimonio, después de aceptar a Cristo, es la decisión más importante que hay en la vida, porque es una decisión para siempre. Usted puede comprar un carro hoy y el carro no le gusta mañana y usted va y lo cambia. Yo le digo, ¿eso le afecta espiritualmente a usted? No. Además, usted puede comprar una casa y si esa casa no le gusta, usted la vende y compre otra. Y nadie le va a llamar la atención por eso. Ahora, eso no pasa con el matrimonio. Si usted se entró en el compromiso con una mujer, con un hombre, de unirse, es para toda la vida. Amén. No hay cambio, no hay diferencia. Y en Mateo 9, 4 al 6 dice el Señor, que el Señor Jesucristo le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo Dios al principio, hablando del divorcio? Varón y hembra lo hizo, no hizo un tercer sexo, el Señor no hizo homosexuales, el Señor no hizo lesbianas, el Señor hizo hombre y hizo mujer. Punto. No hay. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá para siempre. Oigan la palabra que yo le dije, unirse en hebreo. Se unirá para siempre a su mujer. Y los dos serán ahora una sola carne. Y termina diciendo el Señor así, que ya no son jamás dos, sino que serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios une, el hombre no puede separar. No puede separar. Ojalá sea así. Es un gozo para nosotros como iglesia reconocer a los graduantes, los que han alcanzado una meta en su vida, en su educación. Sidney Sánchez se ha graduado de high school y hay varios que no están aquí en este momento, algunos van a estar en el servicio en inglés, pero sí quisiera mencionar los nombres. Graduándose de grado quinto, han sido promovidos para middle school. Van a empezar middle school el año que entra. Es Rachel Grace Garza, Ian Cantú, Josué Arteaga, Adriana Vega, Jayla Saldivar, Kaylee Buentello, Alondra Cantú y Daira Adame. Graduándose de high school, Sidney, pueden aplaudirle, y Jadlyn Tagle. Y también tenemos nuestra hermana Ana. Ella recibió su GRE y también Texas School Ready to Teach Daycare. Su hermana Juana Hernández Villarreal. Well, I want to thank God for everything that He's done for me in my studies and just being there for me all the time. And yeah, He's been good to me. You know, He's helped me a lot. And yeah, just grateful to be alive and grateful to see all of your beautiful faces. And yeah, thank you. Más o menos lo que ella quiso decir en español es que ella reconoce que Dios ha estado con ella en este proceso y no la ha desamparado, ni la ha abandonado, sino que ha ido, porque yo sé que ha sido difícil, pero gracias a Dios terminó su high school. Ella piensa ir al college, va a estudiar nurse, ¿verdad? Ajá, enfermería, y queremos que oren por Sidney porque ella necesita la oración siempre.
Ella ama al Señor y quiere servir al Señor también. Es una buena profesión para ser fiel y servir al Señor con caridad y con amor. Así que, Sidney, vamos a orar por ella. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia a presentarte a Sidney, para que tú estés con ella, Señor. Nunca la dejes, nunca la desampare. Ayúdale en sus estudios, en sus planes, que ella lo pueda poner en tu mano, el futuro que dependa de ti, Señor. Bendícela, prospérale espiritualmente, prospérale materialmente y ayúdala siempre a ella tener un testimonio de que verdaderamente confía en ti y pueda creer con una fe simple, sencilla en ti, Señor. Bendice a sus padres, bendice a su hermano, toda su familia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. God bless you. Vamos a orar por nosotros ahora. Bendito Dios, te damos gracias. Te pedimos tu bendición, Señor, siempre. Ayúdanos a nosotros, los que somos esposos, a amar con el amor de Dios a nuestras esposas, a ser ejemplo y seguirte. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga.